Inicio grabación, abro el programa tridimensional. ¿Todos lo observan? Sí, señor. Y busco una imagen. En cualquier buscador coloco, por ejemplo, textura ojos. Y voy a imágenes. Entonces observe, aparecen muchas texturas de ojos. Entonces busca uno que sea libre o free, textura ojos. Debe haber colocado free, ¿cierto? O gratis, para no tener problemas con derechos de autor. Y busco un ojo que me parezca divertido. De pronto este blanco. Bueno, aquí es donde siempre digo que cada diseñador se puede demorar un día, 2 días, 1 hora, 5 minutos seleccionando algo que le guste. Entonces de pronto me gustó esta imagen. No, esta está contramarcada. No la voy a usar. No puede ser el primero. Sí, voy a utilizar esta. Entonces, guardar imagen, la guardo en mi carpeta de sus trabajos. Y coloquemos, no. Observen lo que voy a hacer con esta. Ah, no, esta está contramarcada. No veo. No veo ya. Pero ¿por qué me están saliendo todas contramarcadas? Ok, en Free Pick Teacher. Sí, ya, pero no sé qué me está pasando hoy. Listo. Bueno, la que sea, es que no me quiero poner a buscar porque me voy a demorar mucho y ya arranqué. Por ponerme a darle tanta información. Bueno, no sé qué me está pasando hoy. Como dije que voy a trabajar rápido, ahora el sistema me está tomando del pelo. Bueno, listo. Ahí, la que sea. Ya conseguí el ojo. Inicio, 3D. Creación. Miren lo sencillo que voy a crear el personaje. Entonces digo, mi personaje es el señor Cubo. Entonces, creación. Geometrías. Un cubo. Box. Lo voy a crear en top. Ustedes pueden utilizar cualquier vista. Y primer movimiento del ratón sobre la vista top. Lo pueden crear en cualquier vista. Suelto el botón del mouse. O un segundo movimiento. Y cuando tengo definida más o menos la altura, un clic. ¿Listo? El señor cubo va a tener un material blanco. Entonces voy a la parte superior. Agarro cualquier material estándar, entonces le digo, este material se va a llamar blanco. Súper básico. Y aquí en la parte inferior en parámetros básicos le digo en diffuse que ese material va a ser color blanco con algo de brillo, material estándar, Zeblin, y lo arrastro y lo suelto sobre el cubo. Recuerden que también lo pueden aplicar con el icono en la parte inferior que dice asignar material, como ustedes quieran.
Ahora mi ojo. El señor cubo necesita un ojo y el ojo lo voy a colocar en una esfera. Entonces, creación geometrías, una esfera. También la voy a colocar en la vista top. Y le digo, bueno, esa esfera quiero que vaya centrado. Hay muchas herramientas para centrar. Yo lo puedo centrar navegando por las diferentes vistas y lo voy a introducir un poco en el cubo. O vamos centrando, voy a la parte inferior de las herramientas para controlar las vistas, 2, 4, 6, 8 y centro todas las vistas. O puedo centrarlo en relación con el objeto, pero cuando voy a centrar objetos, yo necesito, por ejemplo, la esfera, si ustedes la observan, la tengo seleccionado, el pivote está en el centro de la esfera, pero ahora que toco el cubo no tiene el pivote en el centro. Entonces sería bueno ajustar ese pivote. Entonces selecciono el cubo y explico cómo modificar la posición de los pivotes en función a la forma tridimensional. Aquí en el menú, en la parte superior derecha, está creación, modificar lo que creo y luego sigue hierarchy. Hierarchy pivot, enciendo el botón, el primer botón que dice modificar pivote, affect pivot, y hay alineación en la parte inferior y solo toco el botón que dice centrar, centrar con el objeto y mire, queda centrado el pivote. Ahí lo ven en todas las vistas centrados y nuevamente apago. Entonces ya queda centrado. ¿Por qué? Porque si quiero que quede perfectamente equilibrado, si yo voy a utilizar en la parte superior una herramienta de, aquí está en la parte superior de alineación, yo por ejemplo selecciono la esfera, le digo alinear, tiene varias formas de alinear, alineación rápida, que es el que tiene el dibujito del rayo, y toco el cubo y queda completamente alineado y centrado. Entonces, con posición en la parte superior, yo lo puedo mover. Por ejemplo, en la vista lateral puedo sacar ese ojo. Entonces, observen lo sencillo que lo voy a hacer al señor ojo. Ahora le voy a colocar la textura del ojo. Entonces, ubiquemos acá en la vista, maximicemos perspectiva. Selecciono perspectiva y el icono en la esquina inferior derecha, maximizar. Roto un poco la vista o lo pueden hacer con el botón del centro. Señor cubo, esta esfera va a ser el ojo. Entonces voy a materiales, nuevamente mi editor de materiales. Recuerden que el icono está aquí en la parte superior al lado de los botones de render y selecciono otro material que sea estándar. Y ese material le doy un nombre, este sí se va a llamar ojo, enter. Ahí le coloqué el nombre, ojo. Cierro y le digo, bueno, como voy a colocar una textura, pues realmente no necesito modificar el color, a no ser que vaya a dar una transparencia. Pero en este momento solo voy a aplicar una textura. Entonces, ¿cómo aplico una textura? Lo vimos en el video pasado y lo repito nuevamente. Aquí en Diffuse, frente a Diffuse, hay un cuadro que dice None. Cuando ustedes tocan ese pequeño cuadro frente a la palabra Diffuse y al icono de color, si tocan el icono, lo lleva al menú de color. Pero luego sigue un cuadro pequeño. Lo tocan y lo lleva a la ventana de selección de materiales. Aquí es donde yo aplico efectos. Pero en todos esos efectos funciona como un efecto traer una fotografía, cualquier tipo de archivo o un video. Entonces busco aquí en general donde dice bitmap. ¿Qué es bitmap? Un mapa de bits. ¿Qué es un mapa de bits? Una fotografía, una imagen. Entonces doble clic aquí donde dice bitmap y me lleva a Windows. Entonces busco en donde grabé donde tengo el material del ojo. Tengo muchísimas carpetas. Ojo, ya lo encontré.
Aquí aparece el material, de una vez lo reemplaza el color del material y aparece la imagen. Y observen que cambia en la parte inferior del menú. ¿Por qué aparece? Este nuevo menú es el menú de bitmap. Aquí en la parte inferior lo dice. Un mapa de bits. Ahí al frente de la palabra bitmap es donde yo puedo volver a hacer un clic y cambiar la imagen si ya no me gustó esa imagen. Y al lado dice View Image. Entonces también si toco ese botón puedo ver la imagen a cualquier tamaño y aparecen unos puntos de control en rojo para editar. Pero ahorita no vamos a editar. La vamos a utilizar así. La arrastro el material. Esto ya es un material. Y lo arrastro a la forma tridimensional. Pero hay algo importante. El programa lo aplica como lo quiere aplicar en la figura tridimensional, pero yo lo quiero ajustar. Entonces, ¿cómo lo ajusto? Obligatoriamente tenemos que, voy a la parte superior a selección o posición o rotación o escala con cualquiera de ellos. Selecciono esa esfera que esté seleccionada y paso a modificar al lado de creación, al lado derecho a modificar. Y en modificar al señor ojo, que así se llama mi personaje, me dice que es una esfera. Entonces busco en lista de modificadores el controlador de materiales. En este caso, vamos a buscar el primero de ellos, que es UW Map. Map, o sea, map. Mapa de bits. UW. MAP. Y aparece cómo representa la mayoría de los modificadores en los programas tridimensionales con formas lineales. Mira, ahí lo acerco para que ustedes vean. Lo representa con este cuadro en líneas naranjas. Y como todos los modificadores, ya sabemos que los modificadores tienen su propio menú en la parte inferior. Lo puede aplicar de forma plana, depende cómo vayan a trabajar ustedes la textura, cilíndrica, esférica, por caras, construcción de caras, como quieran. Pero yo lo voy a dejar plano, o sea, una proyección plana. Y en la parte inferior están los tres iconos de tamaño. Como es un plano, en este momento tiene solo dos. Manipulo el primero. Ancho o profundidad, como lo quieran llamar. Y el largo. O ancho o profundidad, dependiendo la vista que tenga. Ahora lo pueden hacer manualmente. Recuerden que yo puedo entrar a su objeto de todos los modificadores porque por eso aparece esta flechita. El ojo es para desactivar el modificador y la flechita es para mirar qué parámetros tiene ese modificador. Tiene algo que se llama gizmo. Gizmo es que ustedes con los iconos en la parte superior de mover, ustedes lo pueden mover el material en cualquier eje. Mire, es una proyección plana sobre la esfera, sobre la forma tridimensional. En este caso es una esfera. Ahora, también lo pueden rotar y ajustar el material. Entonces, acomodo la vista de modo que me permita ajustar bien el material. Muevo la fotografía dentro de esa esfera. Lo que estoy es moviendo la fotografía. Todo este proceso es animable. Puedo escalar también. Ustedes pueden hacer lo que quieran en posición, rotación y escala. Y cuando les guste cómo quedó, pues listo, dicen ya, me gustó. Ahí se pueden demorar también el tiempo que quieran. Yo necesito hacerlo muy rápido. Entonces quedó explicado el primer controlador W de materiales para mi personaje, el señor Cubo. El señor Cubo ya tiene un ojo. Ahora creemos un párpado. Entonces era lo que nos decía su compañero. Básico. Cuando él dice básico, interpreto que aquí tenemos, el programa me brinda formas tridimensionales, pero el programa también me brinda formas bidimensionales. Entonces, en creación yo no solamente tengo formas tridimensionales. En el icono de creación, al lado de geometrías,
tengo shapes, formas. Y esos shapes, ahí observen que tengo línea, rectángulo, círculo, elipse, arco. Miren lo que hace el arco. Con el arco voy a crear un párpado. Entonces, arco, y lo voy a crear en la vista front. Maximizo para que se vea mejor la vista front. Tengo creación, formas, arco, y toco, el arco exige 2 puntos. Necesito 2 vértices para que él cree el arco. Entonces, un clic sostenido, mantengo oprimido y arrastro, estoy creando el radio, porque el arco funciona igual que un círculo, con función en radios. Estoy creando el radio y más o menos lo dejo al ancho de la esfera. Y suelto. Cuando ya tengo definido el radio, suelto el botón del mouse y él ya me crea, solo moviendo suavemente el mouse, me crea la angulación o la circunferencia de ese arco. Cuando la tengo definida, un último clic y ya quedó definido. Pero ¿qué sucede? En los programas tridimensionales, las líneas, si yo hago un barrido, miremos el motor de render, el menú de render. Si yo hago un render de la vista de perspectiva, yo no voy a ver ninguna línea. Miren, aquí está el render. No veo ninguna línea porque las líneas son invisibles porque más adelante las vamos a utilizar como trayectorias. Entonces, ¿qué sucede? Necesito que esa línea, este arco, sea tridimensional. Movámoslo. Lo voy a mover y lo voy a colocar utilizando la vista lateral. Muevo el arco y lo paso aquí adelante para que se vea la vista de perspectiva, que es la que tengo maximizada para que ustedes observen. Aquí tengo el arco. Ahí ya todos pueden ver el arco. Ese arco aquí en modificar, así como hice con la esfera que le di el modificador WMAP, a este arco también le voy a dar un modificador. Hay varios modificadores que dan tridimensionalidad a las formas bidimensionales, a las formas lineales. Ustedes pueden traer de cualquier otro programa formas lineales y convertirlas en formas tridimensionales en estos programas. Este arco dice aquí en modificar que es un arco, que es el arco número 1, y en lista de modificadores vamos a darle un modificador de tridimensionalidad que se llama, que funciona con base en grados. Mira, hay uno que se llama extrude, por ejemplo, que es el más utilizado. Extruir. Extrude, aparece este menú en la parte superior y en Amount me da tridimensionalidad en función a un ángulo, pero ese no es el que quiero. Lo borro con la caneca acá en la parte inferior. Toco la caneca y desaparece el modificador. Vamos a utilizar un modificador que se llama Late. Late. Se escribe Late. L-A-T-H-E. Late. Y me da tridimensionalidad en función a 360 grados. Mire, admiro el primer parámetro de ese modificador que se llama ley, que dice 360 grados, y minimizo ese parámetro numérico y lo abro. Mire, me da tridimensionalidad en función a 360 grados. Le voy a colocar una textura, le voy a colocar el mismo material del cubo. Arrastro el blanco y lo aplico sobre el arco. Listo, para que se vea más agradable. Pero me está dando una tridimensionalidad en el eje Z, no me interesa en el eje Z. Entonces miro acá la dirección en la parte inferior, es un menú muy completo. Es simplemente experimentar con los diferentes menús. Les dice dirección, me sirve en X. Ah, en X sí me sirve. Lo cambié X, Y, Z. En X. Y en X observo que cuando muevo el primer parámetro de la tridimensionalidad, me simula un párpado. Pero ¿qué sucede? Ese párpado, si yo observo en la vista lateral, maximizo la vista lateral, está como muy hacia adelante. Entonces le puedo decir, no, rotémoslo un poco para que salga detrás del ojo. Ajustemos con posición ese arco
y cerremos la tridimensionalidad. O sea, cerremos los grados. Movámoslo un poco hacia adelante para que me quede centrado. Minimicemos y en front está bien, en la vista superior se ve bien, en la vista lateral también se ve bien y miremos en perspectiva. Entonces ya acabo de crear mi señor ojo. El señor ojo pues puede mover el ojo, ¿no? Porque yo puedo animar este párpado. Yo puedo encender Auto Key. En la parte inferior tengo una línea de tiempo de 100 cuadros. Dije que este tutorial iba a quedar súper básico y corto, solo para que vean lo sencillo que es crear un personaje. El personaje de mi historia, además de los diálogos que le voy a colocar de los audios, mi personaje puede ser esto que ustedes están viendo. O sea, la creatividad puede tener los límites que ustedes quieran. Ustedes pueden crear algo sencillo con 3, 4 piezas y a partir solo con este cubo, esta esfera y este párpado, yo puedo crear una historia y un bonito proyecto. O sea, no tiene que ser algo, pues, como Pixar o algo, un año encerrado, 100 personas. No, ustedes individualmente pueden crear una historia con herramientas básicas. La creatividad es una cosa completamente diferente del manejo de las plataformas. Hay gente que puede manejar las plataformas, se devoran las plataformas, pero la creatividad cero. Entonces tampoco tiene sentido. Entonces, ¿qué sucede con este personaje? Le digo, bueno, el párpado, vamos a animar este parámetro de late en modificar. Y le digo, en 0 está abierto el ojo, en 5 como encendí AutoKey, si muevo el parámetro, cierro el ojo, él queda animado de 0 a 5. Y ahora 10, le puedo decir, bueno, los está observando a ustedes y él se puede rotar y estar mal geniado o de mal genio. Y todo va quedando animado. Ahora también puedo decirle, no, ahora selecciono, toco la esfera. Y la esfera también la voy a mover en rotación, que los mire a ustedes. Pero que al cuadro 10 mire hacia el otro lado. Y luego al 5 mire rápidamente al frente. Como le di menos cuadros, pues el movimiento es más rápido. Y empiezo a animar el señor ojo. ¿Hasta ahí me he dado a entender, jóvenes? Alguien que me diga sí. Recuerden que esto está Sí, quedando profe. grabado. Entonces, este es mi personaje, el señor Cubo. Y también le puedo colocar una cámara, le puedo colocar una luz. Y crear una bella animación con un solo personaje, crear un piso, crear un fondo, pero quiero ver las herramientas. Entonces su compañero decía, yo puedo crear muchas cosas con líneas. Pues observen ya para terminar este tutorial que quiero que quede súper básico. Observen cómo puedo crear una copa, que es uno de los ejercicios clásicos en 3D. Voy a front, muevo front, maximizo front y apago animación, que no se me olvide apagar animación porque me va a quedar todo entonces animado. Creación, líneas y creo una línea, y creo una línea aquí en front. Entonces mi personaje cubo, que tiene un solo ojo, va a estar tomando vino. Entonces necesito crear una copa. Entonces, línea, creación, primer punto. Si yo quiero que el vértice quede curvo, clic sostenido y muevo el mouse y queda curvo. El bisel de la copa más o menos tiene esta forma.
y aquí realicémosle algún bonito diseño. Y luego terminemos la copa acá. Como quiero dejar la línea abierta, porque también la puedo cerrar, pero no voy a dejar la línea abierta y ahí me sigue construyendo líneas, simplemente tienen que tocar el botón izquierdo del mouse y la línea queda construida hasta ahí. Y démosle late. Entonces observen, mira, aquí está, maximizo perspectiva, ya para finalizar. Roto un poco. Y estoy diseñándole una copa. Movámosla un poco hacia adelante. Aquí utilizando la vista left, coloquemos la copa aquí adelante del señor ojo. Y maximizo nuevamente perspectiva. Con esta línea la puedo transformar perfectamente en una copa con ley, con el mismo que hice el párpado. Mire, creación, paso a modificar. Tengo seleccionada la línea que se llama línea 1, dice que es una línea. Líneas, yo puedo modificar los vértices, los segmentos, las líneas. La línea, le busco el modificador, late. Otra vez, late. Late. Y ley, le digo cómo me sirve, en X, en Y o en Z. En Y podría ser o en X. No, en Y. Y miremos ley que tiene en su objeto. Ah, tiene el punto axis, o sea, el centro del efecto. Entonces voy al subobjeto de ley y toco axis. Aquí en modificar. ¿Qué hace axis? Que no muevo con posición. En la parte superior tengo posición. Sino si estoy en late y yo muevo, muevo todo el objeto. Si estoy en axis y sigo ahí con el icono de mover, lo muevo en X, muevo la construcción de la forma tridimensional. Y la cierro 360 grados, miren. Le doy un material. Como es una línea abierta, ojo con esto que les voy a explicar que es un truco. Los materiales, recuerde que en los programas tridimensionales para ahorrar tiempos de renderizado, le aplico también el color blanco. Para ahorrar tiempos de renderizado, los programas renderizan el material por fuera de la estructura tridimensional, pero también se puede que lo renderice dentro de la estructura tridimensional si yo me voy a meter con la cámara dentro de un objeto. Entonces, por eso existe este menú, en el menú básico en la parte inferior, algo que dice doble capa, two-sided, lo activo. Para que, como es una línea abierta, para que se vea por dentro y por fuera el material. Mira, ahí está. Es una línea abierta, entonces la copa es como una lata. Pero si yo hago una línea cerrada, pues la copa va a tener una estructura con un grosor. Pero también existen modificadores que me dan grosores a las formas planas. Bueno, entonces ahí tengo la copa. Y la copa está como mordida, como muy cuadriculada, entonces observen que yo en todas las formas tridimensionales, todo tiene un parámetro que se llama segmento. Aquí dice que tiene 16. ¿Cuál es el mínimo? 3 segmentos. Mira, así sería la copa con 3 segmentos. Pero le puedo ir dando segmentos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y si la quedo muy pulida, pues subo segmentos a no exagerar porque se me puede bloquear el computador. 50 segmentos o menos, ya la copa es completamente orgánica y curva. Solo con una línea. Y empiezo a jugar con mi historia y a crear mi historia. Entonces, recordar que siempre hay que grabar, file, como cualquier programa, salvar como, señor Cubo. Señor Cubo aquí en el escritorio y después lo guardo en otra parte. Señor Cubo. Salvar.
y voy salvando mi proyecto. Ya cuando empecemos a animar, pues tenemos que salvar señor cubo así sin animación. Luego señor cubo 1 animando una escena. Las escenas es 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. No es que yo voy a hacer la animación ya, toda la historia aquí en una línea de tiempo. No, señores. Nosotros vamos a crear nuestra historia por escenas. En la primera escena de 100 cuadros, el señor cubo abre el ojo. Listo, entonces abrió el ojo. En la segunda escena aparece la copa. En la tercera escena la llenamos de vino. En la cuarta escena el señor cubo tumba la copa o rompe la copa o se desintegra o depende de la historia. Y hasta aquí llegó esta pequeña explicación con herramientas básicas en un programa tridimensional. Listo, despídase, señor Cubo, de los aprendices. Dejo de grabar.